1510 llegaron la primera comunidad dominica, y Antón de Montesinos, en nombre de aquella comunidad, cuando vio todos los daños que hacían quienes allá llegaron, y como dice Juan Luis Guerra, el cantautor dominicano, dice: una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? Porque quienes allí apaciblemente moraban fueron, como saben por la historia que escribió Bartolomé de las Casas, que llegó como encomendero. Él era sacerdote diocesano y llegó como encomendero y compraba y vendía esclavos cuando se diezmó la población de la isla que compartimos, Haití y República Dominicana. Bueno, pues aquellos frailes, aquella primera comunidad dominica, reflexionó, oró, y en aquella iglesia, que entonces sería de cana, de paja, a las autoridades de la corona de entonces, que eran los que iban a misa, porque quienes allí vivían no sabían lo que era aquello, ¿no? Les dijeron: ¿cómo es que están tratando a esta gente de esta forma? Es que estos no son hombres, no tienen almas racionales, no son dignos de tratarles como a ustedes mismos. Y por tanto para nosotros es un himno que contagia esperanza, ese primer himno en la isla, en toda América Latina y el Caribe y en todo el continente. Y esa foto es la de Antón de Montesinos, es una estatua muy grande que el gobierno de México construyó hace años y que es de grande, imagínense, como el Torreón, y que mira hacia el océano, recordando todavía eso mismo, si es que quienes allí vivían no eran hombres, no eran personas, y hoy, por lo que luego les voy a contar, también ocurre. Bartolomé de las Casas es una estatua, se la quise mostrar, está al lado del convento nuestro de Santo Domingo, y él, como les decía, pasó de encomendero a padre de los indios. La estatua tiene una imagen muy bonita, que es la mano abajo, que está como despegando, como con fuerza, y la otra en el corazón, así con fuerza, y el rostro mirando hacia el cielo. La de Montesinos está un poco más allá. Y bueno, pues él fue que se convirtió cuando conoció allá a los frailes y dijo que eso no podía seguir ocurriendo. Entonces, él fue quien discutió con Ginés de Sepúlveda, el abogado de la corona real, en Valladolid, luego en Burgos, para defender a los taínos, a quienes allá apaciblemente vivían. Y el abogado de la corona decía que no tenían alma y que por tanto podría tratárseles como animales. Lo mismo que hoy ocurre en muchos lugares del mundo. Y de ahí los hermanos de Salamanca, que entonces no había teléfono, pero se comunicaban por carta todo lo que hacían, y fue cuando comenzó a escribir el derecho de gentes, el derecho universal que viene desde entonces y que es quien nos guía. Y también junto a ellos estaba Pedro de Córdoba, que fue el primer prior de aquella comunidad y que hoy está en proceso de beatificación. Por aquí han visto a Pepe y a su hija María, que van allá a Santo Domingo y han iniciado ese proceso de beatificación para reconocer la figura de este fraile, que era el prior de la comunidad, que es desconocido, pero que se quiere dar a conocer, sobre todo para que aquella primera inculturación, aquel primer contacto con la realidad se siga conociendo hoy. Esa fue una charla que Pepe dio allí en el Seibo hace unos días para conocer su figura. Bueno, pues ya venimos a la actualidad y la misión de la familia dominica. Digo familia dominica porque allá en Dominicana todas las familias son dominicanas, ¿verdad? Entonces se me escapa lo de familia dominica. Están los frailes en Haití, frailes y hermanas en Haití, pero desde hace unos años, desde el terremoto de 2010, que nos juntamos y se llevaron muchas ayudas de todas las instituciones dominicas de acá, ya hoy no es posible entrar, es muy difícil. Allá hay una comunidad de frailes en Puerto Príncipe, hay también hermanas dominicas de la Presentación. Hace años tenía una comunidad muy bonita mixta de frailes y hermanas de diversas congregaciones en una zona rural, en Pierpayán, pero hoy es muy difícil. Bueno, un fraile de ellos, Jack Jam, vive con nosotros en el Vicariato Pedro de Córdoba, que componemos República Dominicana y Cuba. Somos vicariato de la provincia de España junto con el Vicariato Montesinos de Paraguay, Uruguay y una casa en Buenos Aires. Y en el Seibo están las misioneras dominicas del Rosario, que fueron las que primero llegaron, luego los frailes, y hay un grupo grande, una fraternidad muy grande y muy bonita de laicos y laicas dominicos que trabajan en todos nuestros
en todos los proyectos que son de la Misión Dominica. Desde hace 70 años acompañamos, compartimos la vida con las comunidades de la provincia del Seibo. ¿A través de qué proyectos? Uno de ellos es, de los más bonitos, es el Centro de Salud Fray Luis Oregui, que luego explicaré, que es de gestión de la familia dominica compartida, la Escuela del Rosario, que es de las dominicas, un proyecto de agricultura Virgen de Covadonga y Radio Seibo con becas escolares y universitarias. Como nos decía ayer Arantxa, son espacios que queremos sean para la esperanza, espacios sagrados donde se comparte la vida y sobre todo que se lucha por la dignidad. Radio Seibo está cumpliendo 50 años, justo hasta el 4 de agosto está de aniversario, y el lema que le hemos puesto es 50 años en sintonía con la dignidad, el doble sentido de estar en sintonía en el dial, en el 93.7 y también en la lucha por la dignidad. Y bueno, en sinodalidad con las 9 emisoras católicas que hay en el país, es la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, y también con una red de 500 emisoras en toda América Latina y el Caribe. Se llama ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, donde hay informativos todos los días. Los reportes son de cada emisora de América Latina, desde México hasta Chile. En Radio Seibo nos toca preparar el informativo cada un mes, y entonces la noticia que sale en una radio pequeñita como es Radio Seibo se escucha en todas las emisoras de América Latina y el Caribe, y eso es lo que tiene fuerza y le da fuerza. Y tejemos redes de esperanza en ese camino del buen vivir. El buen vivir es un término, un concepto muy bonito que allá se desarrolla, que es el summa causai de los pueblos originarios, donde las personas buscan estar, como nos decía ayer Teresa, en la celda interior, dentro de uno mismo, bebiendo en su propio pozo, en armonía también con los demás, en convivencia como estamos aquí, y también en armonía con la naturaleza. Ser fieles a un sueño que nació hace 50 años es un compromiso que florece desde la pasión por la vida. Intentamos también estar, por supuesto, en el aire. Hoy ya se puede escuchar en los celulares. Ustedes entran en su sistema, en su celular, sea de uno o de otro, buscan Radio Seibo y ahí descargan y pueden escuchar Radio Seibo en tiempo real, gracias a un técnico de una radio hermana de Progreso de los jesuitas de Honduras, y ahí ven las noticias y pueden escuchar Radio Seibo. Pero también estamos con los pies en la tierra y no tanto preocupados porque nos escuchen. Todo medio de comunicación busca ser escuchado para que luego cuando llegan las empresas a ver cuánta gente te escucha. Bueno, nosotros intentamos escuchar a la gente, y en la medida que escuchamos, salimos con el micrófono fuera a los pueblos, a las comunidades allá donde la vida está en ebullición. Eso es lo que intentamos, poner el corazón el micrófono en el corazón de las personas, allá donde se reconoce o a veces se viola la imagen sagrada de Dios en las personas. El logo de la emisora, ven arriba, es un campesino. Es el mismo logo de que se puso hace 50 años. Un campesino que escucha la radio y por tanto puede hacer cualquier tipo de tarea, porque la radio se escucha hasta estudiando, trabajando, allá donde uno esté. Y es el símbolo que acompaña a las familias desalojadas de sus casas y de sus tierras por la codicia de empresas que llenan sus arcas, en este caso de empresas azucareras, vendiendo azúcar amargo que sabe a esclavitud y a trabajo infantil. A pesar de todo, hay muchas flores de dignidad en esta tierra de sangre. Y vamos a escuchar una promo de la emisora. Radio Seibo, no estamos en el aire. Radio Seibo, estamos con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Gracias, Wendy. Y otra promo. Desde el Sermón de Montesinos, en tiempos de la colonización y en defensa de los taínos, hasta el 2024, con la defensa de los peregrinos y todos los campesinos, los dominicos siguen clamando con su voz la dignidad de un pueblo. Radio Seibo, 50 años de historia en sintonía con la dignidad. El primer programa de la radio se llama La Palabra de Dios Hoy, a las 6:30 de la mañana, donde se lee el Evangelio del día, y luego las cartas escritas a mano que envían las personas, gente que llama por teléfono, y también audios de WhatsApp. Por ejemplo, Patricia
en semana, 2 o 3 días, envía su reflexión del Evangelio y ahí lo ponemos en la emisora. Por tanto, si quien quiera de ustedes leer el Evangelio y enviar su reflexión al 1+1-809-552-3614, puede enviar el audio y así luego puede escucharse en la radio. Un día muy bonito fue cuando una señora llamada Ana Ramos pues envió, como siempre enviaba al buzón de la radio, su reflexión escrita a mano. Y bueno, pues ese era el Evangelio de las lámparas encendidas. Esa noche Dios la llamó. En la mañana nos enteramos que había fallecido. Leímos su reflexión y en el funeral de ese día, en el funeral por ella, por Ana, el Evangelio, que era el del día, pues la homilía que dijimos fue su carta, la carta que ella había escrito para ese día. Y luego, bueno, pues son programas con niños y niñas, con jóvenes, con campesinos. Les dejo que escuchen la radio y así ven todos los programas que hay cada día. Ahí hay una foto de la radio, el programa de los niños y niñas, una foto con campesinos, y hay una promo de una carrera que promocionamos, de la beca Fray Pablo Puerto, un fraile que estuvo allá muchos años, que es la que promociona Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas. Mis padres van allá siempre en Navidad, entonces ahí compartiendo ese día con mi hermana, con mis sobrinos, y bueno, es una bendición que cada año tanto mis padres como mi tío pues participan allá en la radio cada año. Y nuestra acción pretende ser una pequeña luz en medio de la oscuridad del empobrecimiento existente en esta región oriental del país. Estamos a mitad de camino entre la capital y los complejos turísticos de Punta Cana y de Bávaro, donde los campesinos no tienen tierra. Esta mañana Pilar del Barrio nos hablaba que en Lanzarote decía que no veía nada en la tierra y que luego llovió y que nacieron las plantas, las flores, ¿verdad? Ahí el problema es que no hay tierra. Claro, hay tierra, pero está en manos de dos compañías azucareras y de terratenientes. Entonces, al no haber tierra, no hay riqueza y, por tanto, lo que crece es caña de azúcar y hatos para los pastos. Esa compañía se ha robado a los campesinos desde el año 1916 con la complicidad siempre, desde entonces hasta ahora. Allá el tema de tribunales tendría muchas noticias todos los días. La complicidad de la justicia para extender todas las plantaciones de la caña de azúcar. Esclavitud de braceros que pican la caña de azúcar, todos haitianos, con salarios de miseria, y cuando ya no pueden trabajar se les expulsa del batey. El batey es una palabra taína que significa pueblo, pero que hoy se identifica con asentamientos de haitianos. Se les expulsa del batey y no cobran pensión o seguro de salud y nunca se les reconocen sus derechos laborables. Y desde siempre la familia dominica ya, tanto las hermanas como los frailes y los laicos, han denunciado las violaciones a la dignidad de los terratenientes de la compañía azucarera, porque a los campesinos los llevaban presos porque le decían, ¿y esa tierra? Porque el Central Romana llegó y quería poner orden porque no había títulos de tierra. Todas las tierras eran comuneras, cada cual tenía su tierra, la que podía cultivar, y lo otro era para pastos comunes. Bueno, pues el Central Romana llevaba, que tiene una policía propia, a los campesinos presos, y los frailes, las hermanas, sacaban a esos campesinos de la cárcel y destruían casas. Desde siempre han destruido casas, tanto de dominicanos como haitianos, para extender sus terrenos de caña de azúcar. Por eso, un signo de esperanza es, desde siempre, el dar voz a campesinos y campesinas haitianos y dominicanos. Y en el año 2016 pues hubo un desalojo muy fuerte por parte de esta compañía. Tumbaron 80 casas en un camino público y nosotros, bueno, allí lo dijimos por la radio, por las emisoras, pero sabemos que la familia dominica de toda América Latina y el Caribe lo escuchó y llegó a Ginebra, donde la familia dominica tenemos una oficina ante las Naciones Unidas, y ese caso pues se tomó como muy importante. En un encuentro que hubo de derechos humanos en Salamanca, se tomó como prioritario, y desde entonces ha habido una lucha muy fuerte contra esta compañía porque viola la dignidad en complicidad no solo con la justicia, sino con el gobierno. Y este video que vamos a ver ahora es lo que grabaron las familias aquel día, las imágenes de la destrucción y la letra que le pusimos a unos jóvenes allá en Radio Seibo. No, por favor.
Esta es nuestra casa. No la tumbes. Aquí hay niños. No tengo que ver con eso. Son órdenes de Central Romana. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. El Ceibo, una de las provincias más viejas del este, donde se denuncian cosas siempre y cuando nos afecten, donde suelen pasar cosas, acontecimientos críticos, y a la vez estamos muy cerca de los complejos turísticos, donde se pide justicia con lágrimas en los ojos. Una provincia consternada por brutales desalojos. El 26 de enero se vivió una pesadilla, más o menos ubicado en el barrio Villa Guerrero, donde 80 familias se pusieron de rodillas, atormentados por una compañía y sus obreros, donde fueron maltratados con armas y lesiones. Los cajuelitos fueron víctimas de brutales acciones. A las 3 de la mañana llegaron esos hombres acompañados, cada uno con diferentes armas. Ellos no le importaron que son personas muy pobres y a puntas de pistola pudieron romper la calma. La famosa compañía Central Romana y su campestre se apodera del terreno ubicados en el este, ocupando el 70% del terreno, y atropellan la pobreza con un corazón sin freno. Compañía Central Romana indolente que apunta con sus armas a aquellos niños siendo inocentes, helando su bella sonrisa, todo un horror, infundiendo lo más cruel a lo que llamamos terror. El presidente de la república por quien hemos votado, quiero que se dé cuenta que somos pisoteados. Exigimos justicia, que no se lo encuentre extraño, que se recupere todo y se construyan los daños. Casas que fueron hechas por personas trabajando, los hombres construcciones y las mujeres lavando, también planchando. Mujeres pobres y bonitas, todo por llevar sustento a sus humildes casitas. Central Romana, ustedes no tienen razón. Una pregunta, ¿dónde está su corazón? El 26 de enero celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte y no olvidaremos su rostro, proclamando su inviolable dignidad, solo por darnos la libertad a nosotros. Manuela Díaz Jiménez, cuya madre es ceibana, se necesita respeto de dicho Central Romana. Juan Pablo Duarte dijo que somos liberados y ningún poder de la tierra es ilimitado. Rompen el silencio, provocando llanto a una familia tan pobre, pero a la vez tan bella. Niña y niña quedaron cobijados bajo el frío manto de las estrellas, destemplados por el agua y nada de conciencia. Lluvia del cielo que lloró impotencia. La sagrada madre tierra justicia pide a quien endulzan su cuenta con sus millones, con el sudor amargo de la caña y se cohíbe, restituyen el terreno a varias generaciones. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. Abuelos, jóvenes y niños, vistamos de negro, simbolizando el luto, gritando respeto por las calles y los micrófonos de América Latina y el Caribe, para que la sangre de nuestros mártires y padres de la patria no haya sido en vano. Son Abel Molleto, la Crazy, de este lado hasta el licenciado. Esa noche, después de Navidad, es la noche más sagrada de la patria, porque es el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la patria, que liberó allá República Dominicana, de quien celebra la independencia es de Haití. Bueno, pues se celebra el natalicio del padre de la patria, que nació en el Ceibo, la madre ceibana, casada con un español. Y bueno, pues esa noche fue la noche del terror, como así relatan las familias. Y eso, pues, gracias a la familia dominica de Ginebra, ante las Naciones Unidas, se hizo esa denuncia que llegó al gobierno dominicano, lo que pasa que la engavetó, como lo mismo a la Fiscalía,
Y bueno, pues este zapatico que aquí ven, que ya ha ido a Ginebra, ha ido a muchos lugares del mundo, es el zapato de una niña llamada Jady, que entonces tenía 6 años y que en el desalojo pues las familias perdieron todo. Y bueno, pues apareció uno de aquellos días por allá. Yo no sabía quién era el zapato, pero un día en un programa de televisión allá en la capital, la niña vio el programa y dijo: mami, ese zapato es mío. Bueno, pues me lo deja en su casa. Y después ocurrió que la familia dominica de Ginebra llamó a un equipo de periodistas del Washington Post de Estados Unidos. Fueron allá a ver esa realidad. Escribieron un artículo publicado hace 2 años en donde narraba los desalojos a las familias, el trabajo forzado a los haitianos, esclavo, apatridia, trabajo infantil, las violaciones a la dignidad, y entrevistaron a las familias. A la niña Jady la entrevistaron, le hicieron preguntas sobre el zapato, todo aquello, y bueno, quedó ahí. Pero luego dijeron los periodistas que vamos a ir al lugar del desalojo, y ya no quedaba nada, por supuesto, 5 años después. Pero cada familia decía dónde estaba su casa. Y cuando llegamos a la de Jady, de su mamá Emily, de su hermanita, la niña empezó a mover así un poco en la tierra y apareció el otro zapato. Entonces los periodistas se creyeron la historia de verdad. Y el fotógrafo Salvan George, un premio Pulitzer que ahora está bajo las bombas de Ucrania, lo relató, y ese artículo, que lo pueden ver en internet, Los papeles de Pandora, en el Washington Post, hizo que 15 congresistas de Estados Unidos le pidieran explicaciones al presidente Biden de cómo esa azúcar manchada de sangre, de muerte, la consumían. Y 2 de ellos, el de Michigan y el de Oregón, vinieron al Seibo, se reunieron allá con nosotros en los batalles, con varios colectivos, y vieron que sí, que era cierto. Y por eso nos preguntaron, ¿cómo esto se puede solucionar? Dice, ustedes son cómplices porque consumen ese azúcar. A los 2 meses, el gobierno de Estados Unidos impidió la entrada del azúcar de Central Romana. Duró esa prohibición 2 años. Hace un mes, el gobierno dominicano pidió de rodillas, desde antes ya mucho, que levantaran la sanción, y se levantó la sanción hacia esta compañía que hace 2 años le ganamos el pulso, porque también iban a tumbar otras 40 casas, pero allá hicimos una capilla en medio de las casas, con el permiso del obispo siempre, porque el obispo nos apoya, pero la compañía quería tumbar esas casas y logramos que no las tumbara, y ahí el gobierno ha construido 19 casas y otras 50 que están en camino. Pero hoy día estamos muy atentos, como si fuera el Observatorio San Martínez, para que no ocurra nada y que la gente sepa lo que hay. Hoy mismo, hace unos días, llegó el grupo Hakuna, lo conocen. Ha sido llevado por el Central Romana. Llegaron primero 5 de avanzadilla, lo sabemos porque llegaron con una voluntaria que está allá ahora en el Seibo, en el mismo avión y en el mismo asiento. Los 5 cantantes hablaron de todo eso y han llevado a 100 jóvenes, y estamos, hoy día van para Altos de Chabón, en Casa de Campo, a un pequeño concierto donde estamos investigando para que los jóvenes de Hakuna sepan quién les lleva, a quién van a lavar la imagen de una compañía que viola la dignidad. En esta tierra del Seibo pues no existen fuentes de trabajo porque no hay tierra. Los jóvenes emigran a la capital, otros en embarcaciones muy precarias, allí le llamamos yolas, pateras, hacia Puerto Rico, poniendo en grave peligro su vida. Y los que disponen de una economía mejor piden préstamos para intentar ir a Estados Unidos o a Europa. La canción de Juan Luis Guerra, Visa para un sueño, lo dice muy bonito. Hay mucho trabajo infantil y apatridia en los batalles. La apatridia ahora es un problema muy grande porque el gobierno dominicano no reconoce a quienes han nacido allí, hijos de haitianos que no tienen documentos, sí de chinos, de españoles, de cualquier sitio, pero de haitianos no les reconoce. Entonces ahora hay una dificultad grande que luego contaré de apatridia. Deforestación de bosques para seguir plantando más caña de azúcar, contaminación del medio ambiente, utilizando todos los plaguicidas y herbicidas abrasivos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU, y carencia de medios para llevar buena educación a la población. Esta es la imagen de Alén, es un menor picando caña, allá en el Seibo. Y bueno, pues la familia dominica logró que Claribel, una de las mamás que sufrió ese desalojo, fuera con Fray Damián a Ginebra, a las Naciones Unidas, para hablar ante la Comisión de los Derechos Humanos de esta violación a la dignidad. Y esto fue lo que Claribel dijo ante las Naciones Unidas.
soy Claribel Álvarez, víctima y representante de 60 familias desalojadas en República Dominicana por el Central Romana Corporation. Vine aquí a la ONU a reclamar nuestros derechos. Necesitamos que se cumplan nuestros derechos, ya que el 26 de enero del 2016, hombres armados, llámese Seguridad del Central Romana Corporation, irrumpió en el callejón Matencio de Villaguerrero, El Ceibo, República Dominicana, echándonos fuera a la intemperie bajo un torrencial aguacero y tumbando nuestras casas en nuestras cabezas. Y obviando que habían mujeres, ancianos y niños. Nos secuestraron desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, donde nadie entraba, donde nadie salía. Fueron completamente crueles e inmisericordios, porque habían niños que resultaron con lesiones por los clavos y no permitieron a sus madres salir a auxiliarlo al hospital. Aparte de eso, vociferaban palabras obscenas porque estaban armados y nosotros éramos frágiles en ese momento. Necesitamos que nuestro gobierno se haga eco de estos reclamos, ya que son válidos y verdaderos, y ellos lo saben. Necesitamos que los derechos humanos y el derecho a la justicia en República Dominicana sea una realidad, ya que los ciudadanos dominicanos hemos perdido la fe en nuestro gobierno y en su justicia, pues atentando contra la seguridad de nosotros, sus ciudadanos, se ponen de parte de los más poderosos. Entonces, el contar con el apoyo de la familia dominica a nivel internacional es muy bonito y es un signo de esperanza que nos anima a seguir en la lucha. Uno de los proyectos que tenemos que se llama así Virgen de Covadonga. ¿Por qué le pusimos Virgen de Covadonga? Entonces, en la comunidad estaba Fray Quique Enrique Sariego, asturiano. En la mesa comentamos, ¿y qué nombre le ponemos? Yo le propuse Virgen de Covadonga y él se levantó de la mesa y se fue. Digo, ¿qué le habrá pasado? Fue a la habitación y regresó con una santina, así, que es la que está en la entrada del proyecto. Lo creamos para dar fuentes de trabajo, ser escuela de formación. Allí van los estudiantes becados de Selvas Amazónicas del Fe y Alegría que estudian agronomía, y también para generar sostenibilidad al centro de salud y a la emisora. El sueño que tenemos ahora es poner una planta potabilizadora de agua, que con la comercialización del agua podamos sostener los proyectos. Se venden pues pimientos, tomates, pepinos, hasta humus de lombriz, tenemos lombricultura, ovejas, se venden los corderos, huevos de gallina, de pata. Bueno, hace 3 años el huracán Fiona destruyó muchas casas y plantaciones y los invernaderos todos se destruyeron. Pero bueno, y también la antena de la radio se quebró, pero ahí la ayuda del gobierno fue muy importante, nos ayudó a levantar los invernaderos, a poner todo eso de nuevo. Y una de las cuñas que tenemos en la radio es la venta del producto que hacemos, de jabón potásico y humus de lombriz, que son fertilizantes naturales. Las plantas nos dan aroma, nos dan sabor, nos alimentan. Por lo tanto, vamos a cuidarla con el doble impacto que tiene Radio Ceibo para ti. Tenemos el jabón potásico, que es un acaricida, fungicida, insecticida a la vez, pero también el humus de lombriz, que sirve para abonar tus plantas. Ven a Radio Ceibo, llévate el doble impacto en el cuidado de tus plantas. El jabón potásico y el humus de lombriz, la combinación perfecta para el cuidado de tus plantas. Entonces, como nos decía ayer Arantxa, ahí intentamos cultivar la esperanza para el buen común, para el bien común. Es semillas de esperanza. En estos días, Cacho, de Selvas Amazónicas, le pedimos unas semillas en Almería, que son muy buenas. Entonces, le dijimos, descuéntanoslas de lo que nos van a ayudar ya para el año que viene. Entonces él me dijo así como con temor, dice, las puedo cambiar por intenciones, porque allá nos envían intenciones de misas, que decimos intenciones de personas que ya nos han dejado en las celebraciones religiosas, ¿no? Entonces fue bonito porque personas que ya han fallecido, que allá recordamos,
en las misas y que luego pues se convirtieron en el pago de semillas para este proyecto de agricultura. Este centro de salud, Fray Luis Oregui fue un fraile nacido en Vergara, en Guipúzcoa, trabajó allá muchos años, y entonces pues le dimos este nombre a un proyecto de salud que iniciamos en una casa alquilada con un préstamo, con un proyecto de Acción Verapaz, y que está sustentado en personería jurídica en Acción Verapaz, porque es la entidad que articula la justicia y la paz en la familia dominica de allá. Y luego el equipo de gestión es una misionera dominica del Rosario, un fraile y 3 laicos y laicas dominicos. Y después construimos este centro con la ayuda también de la familia dominica internacional, del fondo SPEN Miran, y muchas actividades solidarias que se hacen allá, acá, pues contando con la ayuda de Acción Verapaz, de Selvas Amazónicas, de la Fundación Anacaona, de los médicos de Logroño, de la Asociación Studium Pro Qualitas de médicos de Valencia, y luego, bueno, pues en mi tierra en el verano se hacen muchas actividades solidarias, lotería de Navidad que también venden mis padres, y con eso pues levantamos este edificio que la mayor parte de la inversión está en la zapata, en el cimiento, porque se pueden levantar, ahí ven las varillas, hasta 5 niveles, bueno, para seguir soñando en este proyecto de salud. Esta es una de las cuñas que tenemos en la radio. Ay doctor, no canto bien, pero te lo digo bonito porque te mereces lo mejor para tu salud. Centro Médico Fray Luis Oregui. Consultas para medicina en general, laboratorio, farmacia, con los medicamentos de calidad más baratos de la ciudad. Atención de primera como se merece el pueblo. Centro Médico Fray Luis Oregui. Somos el primer banco de sangre de la provincia de Ceibo. Ven, atrévete a donar para que salves vidas. Centro Médico Fray Luis Oregui, en la calle León Veras número 16, en el barrio Las 500. Llámanos al 809-552-9325. Fray Luis Oregui, el Centro Médico del Pueblo. Hay un equipo muy bonito de personas, de profesionales que trabajan en el centro de salud. Hay farmacia, las medicinas se venden a muy bajo precio, un 20% solo se le pone de ganancia, cuando a las farmacias se le gana un 100%, con eso se paga el sueldo de los profesionales. Hay laboratorio de análisis clínicos, consulta de medicina general en la mañana, en la tarde, tenemos ginecóloga, pediatra, sonografista, internista, y el año pasado pusimos el banco de sangre. En la provincia no hay banco de sangre. Aquí quizás no se entiende porque cuando uno va a un hospital no tiene que andar buscando sangre, pero allá sí. Una mamá cuando va a dar a luz, si es cesárea, le pide el médico 3 pintas de sangre. Y hay que salir a comprarlas, había que salir a comprarlas a ciudades a 1 hora de distancia, llevar una neverita y luego si aparece la sangre. Y una pinta de sangre cuesta más de 150 euros. Sí, cada pinta de sangre, multipliquen. Entonces en el centro ya equipamos con banco de sangre. Lo que pedimos es que quien necesite una pinta lleve un paciente, lleve un donante, porque allá todavía no existe esa cultura de donar sangre. Y está el mito de que las mujeres tampoco pueden donar. Pero bueno, a través de la radio, de los talleres formativos, pues poco a poco vamos haciendo para que desaparezcan esos mitos y la gente done sangre. Y el último equipo que compramos hace menos de 2 meses fue un sonógrafo, un ecógrafo, y la doctora que van a ver, la doctora Melissa Julián, que es una bellísima persona y más como profesional, está muy contenta presentando su equipo. Hola, muy buenas tardes, soy la doctora Melissa Julián, soy la médico sonografista del Centro de Salud Fray Luis Oregui en el Ceibo, República Dominicana. Estoy aquí en este momento para darle las gracias a todo aquel que ha colaborado con nosotros, que ha aportado su granito de arena para la adquisición de nuestro nuevo ecógrafo o sonógrafo, nuestro equipo de sonografía, con el cual podemos brindar una amplia gama de servicios ecográficos para toda la población ceibana. Este equipo es un Sonoscape modelo P15, el cual es bastante completo, tiene una pantalla amplia con una buena cantidad de pulgadas que se puede proyectar todo mucho mejor para verlo mejor. Tiene pantalla táctil y tiene aquí sus botones.
tiene sus 4 transductores principales para realizar una amplia gama de estudios ecográficos. Aquí está el transductor transcavitario para los estudios sonográficos de ginecología y de embarazadas del primer trimestre. También está el lineal para realizar estudios de pequeñas partes blandas y estudios venosos. También está el transductor convexo para los estudios abdominales, pélvicos, ginecológicos y las embarazadas. Y está el transductor volumétrico con el cual vamos a realizar los estudios en tridimensional y también en 4D. Con este equipo, gracias a Dios, podemos cubrir la gran mayoría de estudios sonográficos que necesita la comunidad ceibana. Estamos muy agradecidos, muy contentos, ya que podemos brindar un mejor servicio con muy buena calidad y a precios asequibles para toda nuestra población. Yo estoy sumamente feliz, contenta, agradecida con mi nuevo equipo, ya que vamos a tener mucho más desarrollo y más cobertura en cuanto a todos los servicios que podemos ofrecer. Muchas gracias a todos. Bye. Este es un sueño, el del centro de salud, que seguimos soñando, y como es en Familia Dominica que lo soñamos, pues sigue creciendo, porque cuando uno sueña solo a veces puede tener una pesadilla, pero cuando soñamos juntos y juntas siempre son sueños muy, muy bonitos. Otro de los proyectos es el de las becas escolares. Ahí en esa foto están jóvenes becados y becadas de todo el país, de Santiago de los Caballeros al norte, de la capital, y también de Santo Domingo. Ahí van con distintos colores de los polocher, verde, blanco y negro. Es ante la iglesia del convento de Santo Domingo, donde tuvimos un día de pasadía, de convivencia entre los jóvenes becados que están en el país, de selvas amazónicas y también de una fundación de Valencia, que Maite fundó allí al regreso, Estudium Pro Qualitas, también de la Fundación Anacaona, de Acción Verapaz y de los consejos de Colunga y de Caravia. ¿Y qué nos inspira a seguir luchando, contagiando esperanza? Pues el privilegio que nos da el compartir, no solo acompañar, no, es compartir. Cuando las personas te dejan entrar en sus casas, en su vida, ya es compartir, y es lo más bonito, ¿no? Con todos los campesinos y campesinas que han sido desalojados de sus casas, con la complicidad de la justicia y a veces también de las autoridades políticas. Hay un grupo que se llama Los Peregrinos del Ceibo, porque por 3 veces salimos a caminar hasta la capital, 5 días seguidos. La primera vez fue con 2 meses en la capital, ante un gobierno que dio algunos pasos y quien estaba en la oposición, que es el que está ahora, prometió todo. Entonces por eso hay que recordarle tantas promesas de las cuales se olvidan. Pero bueno, tenemos esa esperanza de que algún día se pueda conseguir esa tierra. ¿Qué nos inspira también? Las deportaciones abusivas de personas, incluidos niños y niñas y embarazadas. Ese es uno de los problemas más fuertes que existen hoy en República Dominicana. La política de este gobierno es tremendamente antimigratoria. Desde hace 3 años está construyendo un muro entre República Dominicana y Haití, deforestando 100 metros a cada lado. Y ha comenzado unas deportaciones en camiones, camiona le llaman los haitianos, por tanto se llama la camiona, donde se llevan hasta niños y embarazadas. Bueno, es una situación muy, muy, muy difícil, en la que la familia dominica hemos hecho documentos, denuncias, y una de las dominicas que está allá en la comunidad de dominicas misioneras del Rosario en el Ceibo, Teresa, la conoce... Maricler, ¿dónde está? Maricler conoce a Teresa Embulá. Ella, cuando iba a la capital, a la casa de las hermanas mayores, al bajar de la guagua, ahí mismo estaba la camiona y la subió. Estuvo como 8 horas porque van por las calles subiendo a la gente de color. Es el color de la piel por el que suben, ¿no? Las hermanas no lograron liberarla esa noche, tuvo que quedarse a amanecer hasta el día siguiente. Si uno paga el valor de 300 euros, te dejan bajar. Entonces ella se quedó hasta el día siguiente, eso no nos lo quiso contar,
lo que pasaba, porque decía que la habían amenazado con deportarla, pero ahí hubo un grupo de personas, una escalabriniana, un jesuita, un diocesano, que fuimos a hablar con el obispo de las migraciones para ver qué se podía hacer con toda esta política represiva tan fuerte del gobierno, ¿no? Entonces, después de 2 reuniones, la plenaria de los obispos nos concedió un espacio. Estaba también Teresa, le pedimos que fuera, ya contó lo mismo que yo les he contado, pero lo que nadie sabíamos, y si ella ve esto me va a matar, ella lo que dijo ante los obispos, alguno pues típico, pues con un teléfono, cuando la escucharon hablar, ella con voz dulce, tierna, dice, bueno, yo sufrí mucho en la noche porque a mis compañeras las mujeres le daban pastilla y les pedían que ofrecieran su cuerpo. Ella se salvó gracias a Dios, ¿no? Entonces los obispos en ese momento dijeron, bueno, aquí hay que poner freno a esto. Algunos muy tímidamente no creyeron en los documentos, pero hace una semana en el documento de la Conferencia Episcopal Dominicana pidieron que se detuviera este proceso migratorio, sobre todo en los hospitales, porque en los hospitales una de las medidas del gobierno dominicano es que sí, se brinda la salud en las atenciones, pero si no tiene documentos, ahí mismo se le apresa y se le manda en la camioneta para Haití. Y ha habido varias mamás que han dado a luz, nada más dar a luz, para el camión y para Haití. Y entonces muchas mujeres no se atreven a ir a los hospitales porque le puede pasar eso. Y una mujer llamada Lourdes Jan, de allá del Ceibo, de un pueblo a 15 kilómetros, murió desangrada dando a luz porque no se atrevió a ir al hospital. Y cuando llegó la migra, la policía apresó al bebé, al papá, y gracias a los vecinos impidieron que se los llevaran. El bebé quedó con un familiar, al papá lo dejaron también libre. Entonces, bueno, es una situación muy, muy, muy difícil que estamos viviendo allá. En esa misma lucha por la tierra, con los peregrinos del Ceibo, en el año 2018 desalojaron a 213 familias, un terrateniente que cuenta con el apoyo de la justicia y del gobierno de esa zona. Y el 25 de marzo de 2019 asesinaron a un niño llamado Carlitos. Y bueno, pues ese hecho, esa sangre en la tierra, nos brinda la esperanza de continuar hacia adelante. Las dominicas misioneras del Rosario nos acogieron por 2 meses en la capital, cuando el gobierno nos sacó de aquel lugar de donde estábamos, enfrente al palacio. Y este video pues lo hicimos justo en el 6º aniversario de su asesinato, que ha quedado impune ante la justicia. Lloraban en la culebra porque había razones de sobra. La sal de los ojos no alcanzó para despedir a Carlos, a Carlitos. No jugaremos más la carretilla, 12 años apenas tenía. Nuestro niño, porque es el de todos, el de todas. Apenas ayer sembramos su cuerpo y hoy ya es semilla de dignidad. Porque el pueblo entero renace, porque todos morimos con Carlos, que iba a ser un hombre con sueños y alegría. Mire la muerte de mi niño, ¿te oye? Me lo mataron, ¿te oye? Y el primer día que vamos a la audiencia, de una vez llega, pone 2 abogados y dice que le den libertad. Hay que estar preso, porque ese niño se mató él, ¿te oye? Entonces, la pena mía, que yo perdí mi hijo, y me han salido 2 o 3, que coja dinero por mi hijo. Digo, primero muerto. Oye, que yo cojo un chele colorado. En el mismo Ceibo me llamaron a mí, coja dinero, porque ya su hijo está muerto y no lo va a revivir. Digo, yo no lo voy a revivir, pero no cojo 5 centavos, porque yo no tengo mis hijos para venderlos por dinero. Yo por dinero no vendo mis hijos. María Peguero es la madre de un pequeño de 12 años en esta comunidad que, según cuenta, perdió la vida por un disparo durante el desalojo. Y con todas las pruebas del mundo. Justicia y 30 años de cárcel. El columpio hoy se queda vacío como nuestros corazones que alzan la mano por la justicia. 1, 2, 3, cientos de veces sin cansarnos. No tenemos miedo, porque Carlos Rojas Peguero somos muchos, somos muchas. Lo empujaron de su casa y ahora está en nuestra historia para siempre. América Latina y el Caribe te llora, te extraña y vamos a seguir llorando. Hoy paramos la risa y la carrera de sacos y te sembramos como vida
porque nos negamos a olvidarte. No pasaremos la página. Te invocamos, vida. Nuestra boca te llama justicia. Mataron 3 campesinos porque querían trabajar. A Cailito en la culebra, mamá tengo en Yamatá. Y son muchos los motivos que nos animan a seguir luchando por la dignidad con mucha esperanza. Y quiero también compartirles un testimonio de D'Angelin. D'Angelin es una niña de 12 años que cuando el grupo Vicini, otro grupo de poder muy fuerte, también azucarero, quería y tumbó sembradíos y pastos de una comunidad del Seibo llamada Mata de Palma. Entonces allí la comunidad es muy unida. Se logró que el grupo Vicini retrocediera. Entonces D'Angelin también es motivo para nosotros de esperanza, porque nunca nos debemos dejar vencer. Buenas tardes, mi nombre es D'Angelin. Quiero decirle que no nos dejemos vencer por nuestro territorio. Este territorio es nuestro. Miren cómo están los ovejos y las vacas buscando comida, que no encuentran casi por parte porque todo lo han arado. No quieren dejar nada, absolutamente nada. En tiempos antiguos las personas iban a recoger guayaba para ayudarse ni siquiera con 50 pesos y cosas. Y ahora quitaron todos las guayabas, miren cómo dejaron nuestro territorio, y debemos de seguir luchando por lo que es nuestro. Nunca nos dejemos vencer por lo nuestro. Que los animales buscan agua y cosas y todo lo han quitado. Quitado los guayabos, las hierbas, porque cuando aran las hierbas se secan, se marchitan porque la aran, pasan sobre ella. Y quiero decirles que no nos dejemos vencer por lo que es nuestro. Es cuanto. Bueno, ahí D'Angelin la grabamos, pero ante un grupo muy grande de campesinos y campesinas, siempre decía lo mismo. Entonces ese estribillo, no nos dejemos vencer, nos alienta a seguir luchando con esperanza. Sí, le quería mostrar también esta foto. Esta foto es de Juan, un campesino que caminó las 3 veces, ahora está postrado en cama, pero él dijo esa frase: yo me estoy muriendo, pero tengo la esperanza de volver a trabajar en mi tierra, de esa tierra que el terrateniente, con el amparo de la justicia, pagando como 300.000 euros, les desalojó, destruyendo 212 casas, matando al niño, destruyendo todos los sembradíos de cacao. Y bueno, pues también es fuente de inspiración Juan para nosotros. Y ahí está Patricia, en la tierra arriba, de donde fueron desalojados y que los campesinos subieron otra vez. Está entrevistando a... ¿Tú lo puedes decir? Patricia, ¿a quién entrevistabas? Él se llama Danilo, le llama Coronel, es uno de los campesinos que lucha porque ellos han quitado la tierra, y hace un año, por estas fechas, le secuestraron, le dispararon, le balearon, como dicen en Dominicana, le dejaron la pierna destrozada, lo abandonaron, tardaron en encontrarlo, tardaron no sé cuántos meses en poder operarle porque no había dinero, porque allí en la sanidad en los comunales aquí hay que pagar y mucho, porque yo no me esfuerzo la cantidad que tú decías, que eran 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros parece que no tiene nada, absolutamente nada. Y bueno, pues la gente se movió, mi edad se movió, como siempre. Y bueno, tardaron en operarme, pues yo cuando estuve en octubre la habían operado, tenía la pierna llena de hierros. Yo cuando lo vi en la casa, la verdad que me quedé sin habla, porque aparte de cómo estaba con la pierna, lo que me llamaba la atención era la alegría y la fuerza que tenía este chico, subiendo la escalera con una pierna llena de hierros, pero que iban de un extremo a otro de la pierna, ¿no? Que sobresalían los hierros. Fuimos a la fiscalía
y según entramos a hablar con el fiscal, porque quería poner o a ratificar la denuncia por el secuestro y por el atentado que había sufrido, lo primero que le dice el fiscal es: tú estás psicótica. Así, nada más iba. Y todo te quedas claro. Yo, como me dedico un poco a este mundillo de la justicia, que sé cómo funciona en España, sé que gracias a Dios aquí tenemos una seguridad jurídica, aunque no es que fuimos mucho en la justicia, pero hay con la seguridad jurídica, hay un Estado de Derecho, allí no lo hay. Entonces es muy difícil en todas estas luchas cuando van que les hagan caso, porque otra de las veces que fui con Miguel Ángel a la fiscalía tenían que declarar los campesinos y lo primero que hace el fiscal es salir a llamar al terrateniente. Les importan más los poderosos, los que ya no tienen nada, no les importan absolutamente nada. Y cuando tú ves eso y te estamos en una fiscalía, en el garante de la legalidad, ¿qué no va a ser? ¿Quién nos va a apoyar? Gracias, Patricia. Todavía me quedan unos minutos de la hora, entonces quiero mostrarles un programa que nos infunde esperanza. Los niños y niñas, desde los 6 años hasta los 13, todos los días de 5 a 5:45 conducen un programa infantil. Ahora son coordinados por jóvenes que están estudiando, gracias a la beca de Selvas Amazónicas, Derecho y Medicina. Y bueno, pues es también otro motivo de esperanza. Ondas de Radio Seibo, de lunes a viernes, encendemos los micrófonos para llegar a los hogares de miles de niños, niñas y adolescentes. Porque esos niños, los niños también cantan canciones educativas que son muy divertidas y hacen juegos y hacen cuentos y con su sentido del humor pueden hacer reír a cualquier niño que esté triste. Que animan mucho y hay mucho aprendizaje. Y entonces con ese aprendizaje en esas canciones educativas nos pueden servir para algo. Y que también las personas que más me gustan, que animen mucho, es Perla, Richelle y Gente. Porque ellas nos dan un gran sentido del humor. Porque los niños aprenden muchas canciones educativas y no como los reggaetones que dan en la radio. Porque es muy divertido y hay muchos niños que lo dirigen con demás personas. Porque aprendemos y cuentan cuentos muy educativos y canciones. Muy educativos y esos niños pueden ser el futuro del Facebook. Porque es divertido y hay muchos niños y niñas que aprenden las canciones educativas. A mí me gusta porque aprendemos y nos educan y cantan muchas canciones que nos gustan. Desde hace más de 20 años está en el aire. Los niños y niñas también cantan. Hacemos un programa para los niños y niñas y también para los adultos y adultas. Nos encanta comunicar lo que pensamos, realizar las diversas sesiones, llevar música y alegría a los hogares y al mismo tiempo hablar de nuestros derechos. De nuestra emisora Radio Seibo, que no se rindan y que si algún día o lo maltratan físico o verbalmente, marquen una línea telefónica. Los niños y niñas también cantan. Es mucho más que un programa de radio. Es una escuela en la que aprendemos a comunicar, a expresarnos, donde nos divertimos. Es el baile del sub y baja que los niños quieren bailar. Por el programa han pasado generaciones de niños y niñas. Muchos adultos y adultas hoy recuerdan cuando en su niñez escuchaban el programa. Estaba en una comunidad rural, o sea, en el campo, y allí mi mamá siempre tenía Radio Seibo. Desde que conocí una radio, la escuché con Radio Seibo. Y por las tardes escuchaba siempre el programa Los niños también cantan. Recuerdo canciones y recuerdo los cuentos. Era lo que más me impactaba. Siempre me ponía cerca del radio a escuchar el cuento. Sabemos que tenemos un gran reto, el reto de hacer cantar a los niños, niñas y adolescentes, pero para que puedan cantar, primero tienen que estar felices y para estar felices es necesario que se respeten nuestros derechos. Sabemos que todos y todas debemos y podemos detener la violencia contra los niños y niñas ahora. Para esto hay que cambiar nuestra mentalidad.
Porque violencia no es únicamente un golpe o una violación sexual, es también violencia los gritos, el que no nos manden a la escuela, el no recibir atención médica, el no alimentarnos saludablemente. Los niños quieren cariño, los niños quieren ternura, los niños quieren que tú juegues con ellos, papi. Es por eso que desde Radio Seibo promovemos todo aquello que nos ayude a crecer, que anule la violencia en nuestra sociedad, que incentive a cuidar nuestro planeta, que promueva nuestra identidad, que nos haga aprender para la vida. Y los valores, ¿dónde tú lo vas a dejar? Si no lo siembras en ellos nunca vas a cosechar. Hey, es un llamado a la conciencia, que esta generación viene con mucha efervescencia, hay que saberlo orientar. Nos hemos sentido muy contentos de que entidades que trabajen por la niñez hayan reconocido nuestro trabajo por 4 años consecutivos. Eso nos anima a seguir adelante. Quiero que tú muevas la cabeza. Yo quiero que tú muevas. Los niños y niñas también cantan. Es una experiencia de vida que apunta principalmente a prevenir la violencia, a hacer sonreír y llenar de esperanza los corazones de niños, niñas, adultos y adultas. Sepa que el niño no va a olvidar que su mejor amigo también es su papá. Eliminar la violencia contra los niños y niñas es una tarea de todos y todas. Nosotros y nosotras desde nuestro micrófono en Radio Seibo aportamos nuestro granito de arena. ¿Qué haces tú? Los niños quieren cariño, los niños quieren ternura. Pero también hay niños que sufren mucho, niños que son subidos a la camiona, niños que son apátridas, niños que hoy están en un limbo jurídico y que no entienden por qué no pueden gozar de los mismos derechos que otros niños que han nacido en esa tierra seibana. Y pues estas son imágenes grabadas ante la Basílica de la Altagracia de Higüey, donde aquel día logramos bajar a algunos niños, algunas embarazadas, pero un niño se quedó en la camiona y llegó hasta la capital. ACNUR fue quien conseguimos que lo liberara porque UNICEF, que es un español y no me da vergüenza decirlo, quien está al frente de UNICEF en el país, no quiso hacer nada cuando un mes antes se puso la orden de todo, ¿no? Entonces UNICEF es también cómplice de Naciones Unidas, es cómplice de todas las deportaciones, pero sobre todo de niños y de niñas, como es el caso de Wilson. Yo me llamo Wilson, tengo 17 años. Anoche me cogían porque pensaba que era mayor de edad. Anoche, en la cama me cogían pensando que era mayor de edad. ¿Rompieron la puerta? Rompieron la puerta con piedra y palo. Con una pie cabra. 17 años tengo, me llamo Wilson. 17 años. Esa es la camiona. Como ven, es un camión totalmente inhóspito, totalmente cerrado, donde los tienen pues horas y horas y horas hasta que llegan a la capital, que llenan ese camión, donde no les dan ni agua ni nada, donde tienen que hacer allí todas sus necesidades, y que está a la orden del día estos apresamientos injustos, porque a veces lo hacen a las horas de la noche, rompiendo las casas, robándose todo, y nosotros, bueno, lo hemos denunciado, por supuesto, en Radio Seibo, en todas las emisoras de Deca y Daler. Eso nos ha costado que toda la publicidad gubernamental, que por derecho tienen todos los medios de comunicación para anunciar del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Impuestos Internos, de Salud, que todos los medios de comunicación tienen, bueno, pues a Radio Seibo no llega. Pero ha habido una puerta por el Banco de Reservas, que también es el gobierno, entonces cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero siempre ante los gobiernos como que, por decir la verdad, a veces no les gusta, pero nosotros seguimos diciendo la verdad, y más en este año de aniversario, en sintonía con la dignidad. Y bueno, todo eso es gracias a instituciones como Misioneros Dominicos, Selvas Amazónicas, Acción Verapaz, Estudio en Pro Equalitas, la Fundación Anacaona, a mi familia, que es un privilegio que puedan estar aquí, que son los que me infunden la esperanza y la vocación siempre. Y este video es muy bonito porque recoge prácticamente todo. Son los niños y niñas del Colegio Nuestra Señora de Atocha, que gracias a Selvas Amazónicas hay un hermanamiento, y cuando termina un proyecto ya están buscando el otro para equipar nuestro centro de salud.
continuamos nuestro hermanamiento solidario con el sello. Al comienzo de la campaña de este año, os queremos recordar el sentido del hermanamiento y lo mucho que hemos conseguido en los últimos años. El SIU se encuentra en una de las 32 provincias de República Dominicana. La realidad que se vive en el pueblo del SIU está totalmente influenciada por el cultivo de la caña de azúcar, ya que el 70% de la tierra está en manos de una sola empresa azucarera. Esto ha provocado abusos de todo tipo. Por un lado, para conseguir terrenos cultivables, las empresas han expropiado tierras en las que vivían personas. Sin una casa en la que vivir, estas personas han tenido que construir poblados en unas condiciones muy precarias. Por otro lado, las empresas azucareras suelen recurrir a migrantes haitianos como mano de obra. Son trabajadores a los que se mantiene casi una situación de esclavitud viviendo en los batelles, que son asentamientos rurales construidos al lado de las plantaciones. Estas comunidades sobreviven en condiciones de extrema precariedad, pues carecen de acceso a los servicios básicos como electricidad, agua potable o sistemas de alcantarillado. En los últimos años, nuestra solidaridad se ha destinado para becas de estudio y el equipamiento del Centro de Salud Fraile y Soler, para que todas estas personas puedan acceder a unos derechos tan básicos como la educación y la sanidad. Han sido muchas las formas en las que hemos recaudado el dinero para este fin. Las campañas de objetos en Navidad, el Festival Solidario, el mercadillo de juguetes o las fiestas de las escuelas. Gracias a vuestras aportaciones en los últimos años, hemos conseguido que el centro de salud tenga equipamiento en la unidad de pediatría y en la sala de urgencias. que dispongan un banco de sangre para realizar transfusiones, que puedan realizar análisis de sangre Y que puedan seguir el embarazo de las mujeres gracias a un ecógrafo. Su fin. Ayúdanos a escribir durante el curso un capítulo más de esta historia, una historia de hermandad, una historia de solidaridad, una historia que merece ser escrita, una historia por la que te damos las gracias. Nos inspira el Papa Francisco cuando en Bolivia hace unos años dijo: la Biblia nos recuerda que Dios está en el clamor de su pueblo, y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos, que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Y últimamente, con un documento que nos inspira mucho, le pido a Patricia por favor que lo pueda leer, es el número 66 de Dignitas Infinita, un documento precioso que nos inspira a seguir luchando por la dignidad con mucha esperanza. También hoy, ante tantas violaciones de la dignidad humana que amenazan gravemente el futuro de la humanidad, la Iglesia no deja de alentar la promoción de la dignidad de toda persona humana, cualesquiera que sean sus variedades físicas, psíquicas, culturales, sociales y religiosas. Lo hace con esperanza, segura de la fuerza que brota de Cristo resucitado, que ha llevado ya a su plenitud definitiva la dignidad literal de todo varón y de toda mujer. Esta certeza se convierte en un llamamiento en las palabras del Papa Francisco a cada uno de nosotros. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitar. Bueno, pues eso nos inspira, nos da mucha esperanza, esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle, pero que ocurre. Y lo que hace 500 años pasaba, hoy sigue ocurriendo. Y los niños y niñas, cuando son desalojados de sus casas o de su tierra, dicen: es que nos han tratado como animales.
O la misma Katiana, una niña que no tiene documentos y que una noche, cuando estábamos enfrentando al Central Romana, dijo: dices que los de Central Romana vienen a matarnos. Gracias.